Hola, este es un nuevo video sobre cuestiones relativas a Proyecto IDIS en este periodo de acompañamiento previo al inicio de las clases que tanto anhelamos en la FADU. Siguiendo como siempre con algunos temas relativos a los contenidos que quizás puedan ser insumo a algunos de los proyectos que surjan este año. Y obviamente relacionados a lo que hay disponible en IDIS para que naveguen en estos tiempos. Y el tema de hoy tiene que ver con todos estos libros, que son libros vinculados a una disciplina bastante reciente que es la arqueología de medios. Y el punto de partida un poco va a tener que ver con este libro editado por Ustamo y Parika, dos autores pensadores dentro de la disciplina de la arqueología de medios, y otros autores más como Zielinski, que también citaremos. Y vamos a tratar de ver de qué se trata la arqueología de medios, por qué está tan vinculada con IDIS, por qué está tan vinculada con el diseño también, y algunas cuestiones más, así que ahí vamos. Les recuerdo que este va a ser un recorrido en forma de asterismo, como venimos haciendo, tocando distintos puntos, no con demasiada profundidad. Después cada quien, si se interesa, podrá indagar dentro del sitio o buscar vínculos hacia afuera del sitio para encontrar más datos, más cuestiones relativas a los autores que voy a mencionar, siempre en un plan más bien iniciático con respecto al tema. Esto no pretende de ninguna manera ser una teórica, sino una charla informal con respecto a estas cosas, tirar 2 o 3 ideas sueltas y después que cada quien también desarrolle su propia opinión con respecto a esto. Bueno, lo primero que hice obviamente es buscar medios en la página de Proyecto IDIS y aparecen varias cosas, como ven acá, comprendiendo los medios de McLuhan, el lenguaje de los medios de comunicación, arqueología de los medios, arte de comunicación de medios y demás. Vamos a ir a este libro que les mostraba recién. La mayoría de estos libros, si no es que hay una versión PDF que puedan leer directamente, hay alguna entrevista con algún autor o autora de estos libros, como para que indaguen un poco y vinculen esta información. Así que bueno, arqueología de medios, ¿por qué es importante esta disciplina? Porque está vinculada con IDIS y con el diseño también, por lo menos a mi entender. Uno se encuentra a veces en reuniones o en charlas o en presentaciones que tratan de entender el impacto de tecnologías recientes, digamos, de los últimos 15 años, vinculadas con la inteligencia artificial, la realidad virtual, lo inmersivo, lo interactivo y demás. Y uno se encuentra muchas veces con las personas que ofician de oradores en estos encuentros. Tienen que ir hacia atrás y reconstruir un poco la historia de cada uno de esos dispositivos para explicarlos con claridad en el presente y para explicar en claridad por qué y para qué sirven en el presente, cuál es el origen de esas cosas. Y aquí quizás venga un poco esta idea de hacer arqueología, de que hay que meterse, hay que indagar, hay que investigar y encontrar estas fuentes a veces perdidas para hablar de estos medios y cómo estos medios, a veces del pasado más bien remoto, son antecedentes de lo que estamos utilizando ahora, y muchos de esos vienen de fracasos, de no haber funcionado en su momento, de no haber tenido una tecnología contextual que le sirviera de soporte para poder funcionar y demás, y otras cuestiones más bien aleatorias de cómo funciona el mundo, digamos. Entonces, habíamos hecho, creo que en algún otro video, esta idea de qué es medio. Uno suele pensar que medio se vincula con la idea de medio de comunicación masivo. ¿Vieron? Cuando uno habla de los medios en español, parece que estuviera hablando de la radio, la televisión, los periódicos y demás. Pero nos referimos a los medios como extensiones, como dice McLuhan, ¿sí? Extensiones que nos permiten modificar, comunicar, almacenar información y por tanto, según la disciplina esta de la arqueología de medios, moderan y modulan bastante nuestra manera de pensar, nuestra manera de funcionar socialmente. Ahí está un poco la cuestión. Cuando uno analiza los medios, digamos, no sé, de la aparición del Walkman, por decir una cosa, o la aparición del Laserdisc o cosas así, puede desde el análisis de ese nodo tan central
descubrir un montón de cosas que sucedían en la sociedad en ese momento, un montón de aspiraciones, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era práctico, lo que era incómodo y demás. Entonces, medio que por acá viene la cuestión. Vamos a pensar también en esta idea de que un medio incluye la tensión entre tres elementos concretos. Uno es una tecnología específica, uno es un formato específico que tiene que ver con el tamaño, con el peso, con la materialidad del medio este en cuestión o el dispositivo este en cuestión. Y finalmente un uso. ¿De qué manera se hace popular? ¿Para qué función se hace popular ese medio? Eso es como medio lo que vamos a jugar a descubrir en 2 o 3 ejemplos que haremos ahora. ¿Por qué tiene sentido un poco esto también? Y voy pasando por otros autores, ¿no? Bueno, uno de ellos es Paul Virilio, ¿sí? Virilio dice que en el medio, en los dispositivos y en la manera en que plantean los medios de interacción, digo, desde una cámara hasta cuando uno edita en la computadora, la manera de interactuar con eso, la propia computadora y demás, lo que se está pautando desde ese modo de funcionar es una ideología específica, ¿sí? Virilio dice, los dispositivos contienen ideología, así como Marshall McLuhan dice, el medio es el mensaje. Hay algo con respecto a cómo está articulado y cómo está pensado ese medio que ya es esencial para lo que se puede decir de eso dentro de ese medio. Hay cosas que no se pueden hacer, cosas que sí se pueden hacer, y ahí ya está el mensaje principal que se pueda dar. Al margen del contenido que uno quiera poner dentro de eso, hay algo que dice el medio en sí. Bueno, como ven, les decía antes, dentro de IS hay mucho con respecto a esto. Si les interesan estos temas, obviamente hay mucho para ver. Y hay un montón de subcategorías dentro de lo que es arqueología de medios, o la idea en general de medios, o media en inglés, que es una palabra que tiene un sentido un poco distinto al que uno imaginaría cuando habla de medios, esto que decía antes. Así que esto va a servir un poco quizás para entender un poco a qué se refiere la idea de media. Este libro de los medios imaginados surge de una categoría que también que se menciona en este libro, el de Justamo y Parica, ¿sí? De medio imaginado. ¿Qué es un medio imaginado? Bueno, es un medio que nunca se realizó, a diferencia de otros, como, no sé, el disco de vinilo, el cassette, el CD, que fueron súper populares, que la música durante determinado momento se hizo popular solamente en ese soporte. Bueno, hay otros medios, los medios imaginados son medios que se proyectaron como ideas, pero nunca se realizaron, pero que sin embargo nos dan un montón de información contextual con respecto a el momento histórico en donde esos medios fueron imaginados. Vamos a ir a uno de estos ejemplos. Es un ejemplo que está en realidad en el libro que les mencionaba recién, Media Archaeology, y es el reloj de la sabiduría de Enrique Susón, en español sería Henri Susón, que lo que hace es imaginarse en el siglo XIV, él es un religioso, imaginarse una especie de aparato que es una especie de aliado para el pensamiento, te resuelve problemas complejos de todo orden, de estadística, matemática, geometría, filosofía en general, y cuando describe este dispositivo, cuando describe este medio, quedan en evidencia todas estas partes que se parecen mucho a partes de relojería, ¿sí? Que era la relojería al mismo tiempo, quizás una de las tecnologías más sofisticadas que existían. Entonces, hay una especie de deseo místico de que esta tecnología en plena emergencia, que bueno, sirve únicamente en principio para decirnos la hora que es, se empiezan a proyectar posibilidades con respecto a eso que tienen más que ver con una inquietud y con una aspiración del presente que con la realidad, digamos. Más allá de que uno puede decir que dentro de una computadora, que cosa que sucedió muchos siglos después a cuando Susón planteó esto, hay vínculos con lo que es los mecanismos de relojería en algún punto. Hay algo de
de la matemática, si se quiere, que organiza estos mecanismos de relojería que persiste en el funcionamiento de una computadora en el presente. Entonces, de hecho, otra de las cosas que menciona en esta parte del libro es otra idea de dispositivo que es todavía más abstracta, que es la de rezar. ¿Sí? Cuando uno pone las manos juntas, imagina que en este acto de unir las manos se genera como una especie de amplificación de señal desde el pedido que uno hace a la escucha de ese pedido desde algún lugar del más allá. Y esto es como la primera idea de una antena también. Esto parece haber impactado en la idea de antena. Ahora nuestros teléfonos tienen antenas que son minúsculas y sin embargo hacen eso, pero durante mucho tiempo la antena estaba asociada con una especie de palo erguido que se parecía un poco a una plegaria para recibir o enviar señal. Bien, entonces este vínculo, eso sucede mucho en el presente también, esto, ¿no? Que cuando surge una nueva tecnología la cargamos de cosas que quizás sean imposibles para esa tecnología, quizás tenga que venir otra más adelante que pueda realizar esas cosas y un poco de eso vamos a hablar. La electricidad ni hablar, lo digital ni hablar, que es algo que está vinculado con esto que les digo. Bien, vamos a buscar entonces otro elemento, hueso, y vamos a ir a esto que ven acá. Bone music, música de huesos. A ver, vamos a analizar esto un poco con los tres elementos que veníamos mencionando antes para describir qué es un medio y por qué dividirlo de esta manera tiene cierta utilidad para entender cuestiones contextuales a la aparición de este medio. En principio lo que tenemos parece ser en esta bone music, que no sé si conocen qué es, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Es algo que se parece a un disco y el título nos ayuda diciendo music, que se trata de un disco que graba música. O sea que esta sería la tecnología un poco, ¿no? Ok, son surcos como los que tiene un disco de vinilo, en donde de alguna forma se convierte las ondas mecánicas de sonido en un surco que luego después puede ser reproducido con una aguja y demás y enterarnos de qué cosas están grabadas, almacenadas en esa pista, en ese surco. Lo segundo que vemos es que se cambia un poco y que uno está acostumbrado a que la materialidad de los discos son negros y más bien parecidos y que dentro tienen un poco de información, pero por fuera son de negro pleno. Pero acá lo que nos encontramos es que hay una especie de radiografía en todos estos casos, ¿sí? Y entonces lo que pasa aquí un poco es que el formato habitual se rompe un poco con respecto a lo que creemos, ¿sí? Un disco habitualmente de vinilo es un disco de vinilo, más bien gruesito, sólido, pero acá lo que tenemos es una radiografía que sabemos que es translúcida y que es más bien finita y delgada y frágil, ¿sí? Pero sin embargo parece que está grabado sobre esto, el formato es este otro. Y cuando empezamos a pensar en el uso, nos preguntamos como, ¿por qué motivo esto existió en algún momento? ¿Por qué motivo alguien hubiera grabado discos en lugar del soporte más habitual y que habitualmente funciona en una radiografía? Y entonces supongamos que no sabemos si nos ponemos a indagar y empezamos a enterarnos de que estos discos provienen de la década del 50, 60 en la ex Unión Soviética. Polonia también, Hungría, Yugoslavia, los países bálticos y demás. En estos lugares era popular esta clase de discos. Y luego nos enteramos que la música que tenían muchos de estos discos era música que venía del oeste, música en inglés, por ejemplo, que estaba, sabemos, toda la cultura del oeste durante el periodo de la Guerra Fría estaba prohibida en la Unión Soviética. Entonces, acá se empieza a armar un poco la explicación. Estos soportes económicos de radiografías que habían sido utilizadas, pero bueno, en el momento se desechaban, servían como base para grabar la música de estos discos y difundirla de manera ilegal, a modo de contrabando, para que nadie se entere que ahí había música, digamos. Primero porque el aspecto originalmente de estos discos no era el aspecto de un disco musical, sino de una radiografía propiamente. También eran más económicas las maneras
de almacenarlo ahí, porque bueno, no hacía falta tener el insumo principal para hacer los discos, sino que simplemente con la radiografía se podía almacenar, y de alguna manera circulaban y la gente se enteraba un poco de qué era lo que estaba pasando culturalmente del otro lado de la cortina de hierro. Así que bueno, acá están esos elementos: lo tecnológico, el formato y el uso que se le da, y cuando esa forma habitual se desarticula, nos enteramos algo del contexto social, de lo que de este medio parece ser un nodo que explica un montón de cosas. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Algunas de estas son más bien disparatadas, que vamos a ver. Y acá vamos a ver una que es bien extraña y tiene que ver con este hombre que es Thomas Alva Edison, que es una especie de la persona ilustre de la invención en Norteamérica, la lamparita eléctrica, el amplificador, el kinetoscopio, el gramófono y demás, todas patentes de Edison. Obviamente, si uno se mete en lo profundo del personaje, se entera de que había algunos procederes que no eran los más apropiados, con respecto a cómo manejaba sus patentes y cómo les obstruía el camino a otros fabricantes y otros creadores. Pero hay un dato acá muy colorido, que es una patente que hace Edison en el año 1929, que es el psychophone o teléfono espiritual. ¿Qué es lo que propone este dispositivo? El dispositivo es un teléfono para hablar con los muertos, patentado por una persona que tenía aparentemente un gran dominio de lo que era posible y lo no posible, una especie de tecnólogo, como se dice ahora. Sin embargo, proyecta algo que casi 100 años después es imposible, y no solamente es imposible, sino que no parece haber muchas chances de que esto alguna vez suceda, digamos. La muerte es la muerte y ahí se corta el trayecto. Sin embargo, lo que decía Edison, en función de una especie de idea un poco furtiva con respecto a cómo cazar las imágenes y los sonidos, ¿sí? O un desarrollo durante el siglo XIX que tiene este aspecto, ¿no? Como ver de qué manera podemos almacenar esto. Él empieza a suponer que la personalidad de alguien también es algo que se puede almacenar. De alguna manera yo puedo almacenar la personalidad de una persona y por tanto después puedo interactuar con eso que fue almacenado infinitamente, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo esto de lo furtivo? Vamos a pensar un poco en el fusil fotográfico de Marey, ¿no? Durante un periodo de tiempo, el siglo XIX, obtener fotografías o secuencias de movimiento o obtener sonido era como, bueno, a ver cómo hacemos, inclusive en este caso replicando una especie de arma. Era salir a la caza de algo que no era tan fácil de almacenar, y este mecanismo de Edison parece tener un poco de esto. Ni hablar que si vamos más atrás en el tiempo y vemos a Athanasius Kircher, es como el gran personaje de esta clase de cosas, de la manera furtiva, estar en la casa para ver de qué manera controlar las imágenes, para qué manera controlar el sonido, redirigirlo, almacenarlo y demás. Bueno, y podemos también, hablando en términos del presente, ver en qué punto estamos con respecto a esto de hablar o de transmitir la personalidad de alguien a otro soporte. Y también en el presente tenemos nuestra tecnología aspirando a eso, que tiene que ver con esto que es lo que se llama transferencia mental, o en inglés whole brain emulation sería la primera etapa, hacer un mapeo completo del cerebro para luego hacer un upload o hacer una transferencia de la mente humana, de un humano, una persona en particular, y subirla o transferirla a otro soporte, un soporte informático, quizás no biológico, y luego en ese espacio hacerla funcionar de vuelta, la que implicaría medio una especie de vida eterna también. Pero bueno, Edison, digamos, estaba medio en un plan que se parece a un plan que también está en el presente, aún esquivo y aún en un potencial que parece proyectarse hacia mucho adelante en el tiempo, ¿no? Bien, vamos a ver otros de estos ejemplos. En IDIS, como les digo, hay mucho de esto para ver. Vamos a ver la máquina de lectura de Fiske, por ejemplo. Fisk sería, ¿sí?
que él dice qué incómodo que es viajar con libros. Es un incordio, yo quiero llevar, me voy de viaje, un viaje extenso. Este hombre que originalmente pertenecía a la Marina norteamericana, pero bueno, tenía un poco el gen de la invención también, y desarrolla esto que es un visor de textos portátil en miniatura. Entonces uno se llevaba los libros, como ven ahí, La Guerra de los Mundos y demás, en el bolsillo, en un pequeño espacio en su bolso, y los tenía disponibles para leerlos de esta manera también tan elegante y quizás no sé si tan práctica, pero bueno, la idea es que hay algo acá vinculado con el scroll, o scrollear, o el deslizamiento vertical del texto de una imagen, que no volvió a aparecer hasta quizás que empezamos a tener teléfonos móviles y que leemos y scrolleamos infinitamente así, pero que en el contexto de la época en la que Fiske creó esto, que es principios de 1920, no funcionó demasiado. Sí, pues son como pequeñas ideas. Ya empieza la gente a viajar y quiere transportar cosas consigo misma, en este caso libros, y se encuentra con la dificultad de que los libros pesan mucho, son voluminosos, y hay que imaginarse de qué manera hacer eso portátil. Bueno, todo este contexto parece generar este dispositivo. Hacia un lado o hacia el otro uno entiende un poco qué es lo que está pasando en la sociedad. Vamos a otro caso bien dispar con el anterior, que es Wendy Carlos, por ejemplo. Toda la idea de que la electrónica existía, obviamente, la música electroacústica. De hecho, Wendy se formó con grandes docentes y músicos electroacústicos, pero ella hizo un paso más adelante y empezó a hacer conversiones de música barroca, como el switch on Bach y demás, a sintetizador, y hacer música 100% electrónica. O sea que lo que hizo es tocar el eje de la tecnología. O sea, durante mucho tiempo lo electrónico no tenía necesariamente que ver con la música. Y lo que hace Wendy Carlos es transformar el uso de la electrónica, de esa tecnología, y meterla dentro de la música popular inclusive. En un proceso que originalmente, como ven acá, tenía una gran complejidad, y en un proceso que en el presente sabemos que en una aplicación del teléfono podemos hacer un sonido de sinusoide, lo que quieran, quizás similar a los que usaba Wendy Carlos en la década del 60 y demás. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con alguien, con Sue Harding, que lo que hace es agarrar un medio que es la impresora, que nos sirve para copiar imágenes o imprimir imágenes, obviamente, difundirlas, verlas, tenerlas en papel para, no sé, leerlas con facilidad o alejados de la computadora. Y ella, a fines de la década del 90, empieza a decir: yo trabajo con impresoras y cuando las escucho siento que hacen música. Y entonces empieza a elaborar estas piezas musicales bien complejas, con varias impresoras funcionando al mismo tiempo, y percibiendo que esta estructura del sonido de la impresora también es una estructura que puede ser musical, porque ella empieza a detectar timbres y tonos y demás. En el caso de Wendy Carlos, ella lo que hace es tratar de imitar sonidos previos de la música y tratar de utilizar directamente partituras preexistentes, partituras de música más bien intelectual, digamos, después se pasa un poco a lo popular. Pero Sue Harding lo que hace directamente es trabajar con estructuras de imágenes y hacer como diseños y demás. No trata de emular, como suele suceder, música preexistente con la programación de las impresoras, sino como liberar un poco a estos ritmos propios de la impresora nuevas formas musicales. Entonces acá lo que está tomando es un medio como la impresora, con una tecnología sin modificarla demasiado, sin modificar el formato, porque la impresora no está demasiado modificada, es el mismo aparato, pero lo que hace es modificar el uso y obtener un resultado distinto, que es también como una estrategia del arte contemporáneo. Bien, y cerrando
eh, un poco vamos a pensar en otra categoría, que es la de los medios extintos o los medios muertos, ¿sí? Que han quedado en el pasado y que ya hay museos y demás de esto y que tienen esta utilidad. Digamos. Durante mucho tiempo la humanidad generó un montón de cosas, textos, obras pictóricas y demás, pero bueno, ahora lo que también ha almacenado y va dejando de utilizar son medios que, como trataba un poco de argumentar recién, funcionan como un elemento que nos permite entender la sociedad que los produjo, ¿sí? Son como un elemento nodal de esas sociedades. Entonces esta categoría de los medios obsoletos, medios muertos, nos puede servir también para pensar en nuestra propia biografía, eh, en principio utilizando tecnologías, utilizando distintos formatos que han cambiado, viendo qué usos les dábamos a esas tecnologías, de que bueno, hay una incidencia del diseño original de esos medios, de esos dispositivos, en lo que finalmente podemos como usuarios y usuarias de esos medios decir o hacer. Pero entendiendo que hay algo que se expresa en la naturaleza original del medio que modera lo que nosotros podemos decir por encima o como contenido de ese medio. Pero obviamente en una facultad abocada al diseño es importante entender que es un problema central para nosotros, toda esta interacción entre tecnología, formato, uso. Ahí está nuestra cuestión. Si nosotros nos volvemos pasivos y pasivas con respecto a lo que el medio dispone, dejamos de dedicarnos al diseño para dedicarnos simplemente a ser usuarios y usuarias de estos dispositivos y de estos medios. Así que en este tema más o menos dejo la charla de hoy y me quedo pensando en algún otro tema que pueda ser útil para conversar y si no, a espera de que también se proponga alguno de las redes de las cátedras.